Esto diciendo, bueno, nosotros estamos en un rubro complicado, en un gremio complicado, que es el del periodismo, donde la situación es compleja en todo el gremio y los salarios no acompañan para nada la inflación, pero les consultamos a ustedes del otro lado, si quizá era solo una percepción nuestra, que los salarios no duplicaban la inflación bajo ningún tipo de concepto y bajo ningún tipo de medida. Bueno, ahí estaba su respuesta, pero vamos a consultar a gente que sabe, para salir del me parece, de la visión propia de cada uno. Está con nosotros en comunicación Federico Pastrana, economista, director de CP Consultora. Federico, gracias por atendernos. Agustín Álvarez Rey, Federico Mayol, Natalia Maderna te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Gracias por llamar. No, un placer. Bueno, no sé, a mí a la mañana me sorprendió el comunicado, me fijé en el home banking, la verdad que no se refleja esto que dice la oficina de presidencia. ¿Hay algún viso de realidad en esto? No, hay una manera de entenderlo, nosotros no la vemos y el gobierno sí. A ver, la temática salarial es una temática complicada. Básicamente por esto que estás diciendo. Las percepciones sobre lo que pasa son diferentes, y son diferentes dependiendo de quién te lo dice. Sobre todo cuando la inflación está en los niveles que está. ¿Sí? Nosotros, imagínate que hay una parte de la población, o por lo menos desde el gobierno, parte de las empresas que apoyan al gobierno, que creen que estamos en una inflación que vamos derrotando, y estamos en niveles de inflación que se vieron pocas veces en la historia de nuestro país, y no se ve en ningún lado del mundo, que es inflación por encima del 2% mensual, 1% mensual. Eso no pasa en ningún lado del mundo y pasó muy pocas veces en la Argentina. Entonces, en primer lugar es que hay una inflación altísima, entonces no entendés un carajo, básicamente. Claro. No sabés qué está pasando, no sabés qué es caro, qué es barato, tenés una percepción de que está todo mal porque la inflación es alta, y por lo tanto ahí ya hay un punto importante. Lo segundo es, mira, para decir lo que dijeron, sí, que es básicamente que la inflación, que los salarios le ganaron a la inflación 7 puntos, o sea, sí, 7% en un solo mes, el gobierno utilizó un indicador que no sirve para medir salarios. No, pará, este es un puntazo que estás declarando, porque claro, uno trata de entender de dónde, cómo se explica esto, y vos estás diciendo, estamos hablando con Federico Pastrana, economista, director de CP Consultora, que el indicador que utilizaron no sirve para medir esto que quieren decir. Exactamente, es un indicador que mide recaudación y por lo tanto aproxima la dinámica salarial, pero cuando tenés inflación muy alta como la que tenemos nosotros hace bastante tiempo, no sirve. Okay. Entonces lo que ves es, a lo largo del tiempo, una diferencia muy fuerte entre ese indicador que agarraron y el resto de los indicadores. Ok, entonces cuando el gobierno dice en su comunicado, esto implica que los sueldos están creciendo aproximadamente al doble de la inflación, si yo te pregunto esto, Federico, vos me decís, falso. Claro. Ok. Y ahora... ¿Y sí, ¿qué está pasando? Sí, esa pregunta, ¿no? Claro. Entonces ¿qué? Bueno, entonces hay que tirarse un poco más atrás, ¿no? Y entender qué es lo que venía pasando, ¿sí? O si se quiere, qué es lo que pasó después de la devaluación de 120% y el plan que estableció el gobierno. Que es un plan que tiene varias características, pero una característica fuerte es el ajuste fiscal y la recesión, ¿no? Básicamente. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué pasó? Bueno, cuando agarramos los distintos indicadores, lo que vemos es que en diciembre el salario real ajustó 11%, o sea, cayó muchísimo. 11% se parece a la caída de 2018 a 2019, ¿sí? Que fueron 2 años de caída del salario real, todas juntas en un mes. O sea, una caída muy, muy grande. Brutal. Solamente en un mes. Brutal. En un mes. ¿Qué dicen los indicadores que nosotros estamos habituados a usar y que creemos que reflejan más cercano a la realidad? Decimos, mirá, lo que pasó es que en enero y febrero se recuperaron, ¿sí? Parcialmente, es decir, se recuperó una partecita. No todos, sino el promedio. En el promedio te da que recuperaron un poco, es decir, recuperaron el 40% de la caída, y después se estancaron. Y algunos indicadores te muestran caída. ¿Qué es lo que está reflejando, si se quiere, los comentarios que ponían antes, ¿no? Claro, mirá, no sube, ¿viste? Te lo ponen en metáfora futbolera de un equipo que no gana. Claro, no, yo no gano, ¿Qué está pasando? Bueno, lo que pasó es que efectivamente el gobierno, ¿qué hace? Dice, bueno, yo quiero bajar la inflación, entonces, además del ancla fiscal y el ancla cambiaria, pongo más anclas. ¿Cuál es el ancla? La salarial. Entonces acuérdense, a todos les digo, acuérdense que en un momento el Ministerio de Economía dice, yo no quiero convalidar paritarios por encima de la inflación, y eso justo fue en el momento en donde cambió el secretario de Trabajo.
¿sí? Que echaron al secretario de Trabajo por la radio y pusieron otro secretario de Trabajo. Bueno, en ese momento se ve una baja muy grande del promedio de las negociaciones salariales. ¿Sí? Negociaron cada vez menos. Y eso explica por qué la inflación baja, pero los salarios reales no se recuperan. Entonces, ¿qué tenés? Estancamiento en los últimos meses y una recuperación parcial. Es decir, una caída grande, menos una caída menor a la de diciembre, pero una caída que se consolida y es muy pesada. Ahora, Federico, ¿cómo anda? Fede Mayol. De diciembre hasta hoy, entonces, ¿cuánto es la caída del salario real? Mira, yo creo que la caída depende de qué sector agarres. Sí. ¿Sí? La heterogeneidad es muy grande. En promedio yo creo que estamos entre 7 y 9%. Te digo por qué en promedio entre uno y otro, porque depende del indicador que agarres. Y déjame decirte que hay algunos sectores que empataron, ¿sí? Son muy pocos, bancarios, aceiteros, empataron, y tenés sectores que, de los 21, por ejemplo, que seguimos en la consultora, la mitad cae más de 15%. Claro. ¿Sí? Construcción, sanidad, son sectores, seguridad, son sectores que caen muchísimo. ¿Sí? Mirá, los salarios reales. Te sumo, mientras charlo con vos, charlamos con Federico Pastrana, sumo dos datos concretos. Uno lo decía hace un rato, mañana a partir de las 0 horas, a partir de las 0 horas del miércoles en realidad, hay paro de la Federación de Aceiteros, porque dentro de la sesión del miércoles está incluido el paquete fiscal que repone el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, y estos dos rubros que vos decías recién, Federico, tanto bancarios como aceiteros, se verán perjudicados, o sea, bajará su poder adquisitivo. Con respecto a lo que decías vos del gremio, el rubro de la construcción, claro, se divide en muchos subrubros, entre ellos los fabricantes de todas las cuestiones que tienen que ver con lo sanitario, ¿no? La fábrica más grande de sanitarios de la Argentina se llama Ferrum, paralizó su planta hoy por 3 meses, por la caída de la construcción. Solo dos datos para aportar. Ahora, Federico, en base a todo este contexto, yo te pregunto, dentro del comunicado, cuando el gobierno decide comunicar esto, y a mí acá es lo que me preocupa, ¿crees que esta es la hoja de ruta que están siguiendo? ¿Creen en este dato que están comunicando? ¿O simplemente lo ponen para dar una discusión pública y ellos saben que la verdad pasa por otro lado? Yo la verdad que no lo sé. Pero un economista... no lo sé, yo no sé qué es lo que piensan. Lo que yo te puedo decir, y podemos especular, que es que el gobierno entró en un periodo más difícil. ¿Sí? Nosotros creemos que el gobierno está en una segunda fase de la transición. Creemos que este no es el plan de estabilización que va a bajar la inflación en Argentina. Creemos que usaron un paquete de medidas muy, muy recesivo, con muchos sacrificios sociales y políticos, y que en esta fase el gobierno se empezó a complicar y necesita mostrar indicadores de recuperación, porque, bueno, está complicándose en distintos aspectos, ¿no? No solamente en los políticos, sino en, bueno, pedirle a la sociedad que tolere niveles de ajuste muy grandes, ¿no? Y que no hay salida rápida a la vista, por lo tanto, hay signos de agotamiento, ¿no? Ahora, Federico, ayer en una entrevista con Romina, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de Construcción, decía el 2024 está irremediablemente perdido en términos económicos, ¿no? ¿Vos coincidís? Sí, lo que yo creo, mira, hasta te sumo una cosa. Sí. A mí me da la sensación de que, y visto en los programas de estabilización como estos, que lo que les pasa a estos programas es que si recuperan, ¿sí? Si la economía se recupera, sí, la inflación vuelve rápido. ¿Qué significa? O sea, que tiene un encerrón el gobierno ahí. Exactamente, el gobierno está en una encerrona, es decir, la idea de que la recuperación viene, el rebote, todo eso tiene un gran problema, que es que el gobierno en estos meses basó su desinflación, ¿sí? La puesta a la baja de la inflación, en un nivel de ajuste muy grande. Por lo tanto, bueno, cuando levanta el nivel de ajuste, como no está basada la desinflación en otras cosas, lo que pasa es, ¡brum!, ¿sí? Sube la inflación mensual de vuelta, es decir, en términos más generales, es un programa muy frágil, ¿sí? Y muy reversible, es decir, que puede revertirse la inflación rápidamente. Y eso es uno de los riesgos más grandes del programa que eligieron. Y la verdad que sí, yo creo que es una encerrona, y creo que esto, lo que decía hace un rato, ¿no? Hay un agotamiento, bueno, una situación que probablemente sea cada vez más complicada a lo largo de los meses. Federico, la última que te hago, y en ese combo que estabas describiendo recién, de la fragilidad del planteo del programa del gobierno de estabilización
y en esta segunda fase de transición que vos también describías, el dólar, ¿cómo juega ahí? ¿Ustedes ven desde tu consultora que vamos hacia una nueva devaluación? ¿O crees que aguanta este tipo de cambio con la devaluación del 2% mensual? Mira, lo que nosotros creemos es lo siguiente. La verdad que la evolución del dólar, o sea, si se quiere, el ancla fiscal que decíamos antes, está acompañado de una fuerte ancla cambiaria, ¿no es cierto? Con lo cual es uno de los pilares más grandes que tiene el gobierno para sostener la desinflación, por lo tanto difícilmente lo largue rápido, ¿sí? No, difícilmente diga, no, bueno, cedo, ¿no? Porque es un pilar súper importante, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, esa agenda se choca con la agenda que planteó más estructural el gobierno, en donde dice, bueno, yo voy a liberar el cepo, y no nos olvidemos que la reforma monetaria, es decir, la dolarización, la competencia de monedas, una símil convertibilidad, está en la agenda. Y ese es el programa más fuerte y más duro de rotura del régimen actual, ¿sí? De cómo rompes el régimen de alta inflación en el que estamos. Entonces, ¿qué te digo? Te digo, mira, yo creo que es un pilar muy, muy fuerte, creo que en los próximos meses se va a ver desafiado, y al mismo tiempo te digo, bueno, como la agenda de más largo plazo aparece un cambio de régimen monetario y cambiario más fuerte, no hay que descartar que a partir de septiembre, nos dan los datos, se empieza a complicar más y veamos un cambio más fuerte en el marco del agotamiento que te decía antes, ¿no? Es decir, un agotamiento de la fase de transición y una ruptura más grande, ¿no? Federico, que probablemente tenga algún cambio en el régimen cambiario, claro, que puede ser una devaluación o más cosas. O más cosas. No quiero preguntar ni qué más cosas porque ya para el lunes es suficiente. Sí, es suficiente. No hace falta, ¿no? No. Federico, gracias por atendernos. No, muchas gracias por llamar. Ahí estaba, Federico Pastrana, economista, director de SP Consultora, dándonos buenas noticias el lunes. Sí, la verdad. Sí, la verdad.